Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El Congreso de Estados Unidos aprueba una ley para evitar el paro ferroviario y hoy será firmada por el presidente Joe Biden. El presidente francés Emmanuel Macron concluye su visita a Washington, D.C. y junto a su colega Joe Biden reafirman lazos bilaterales. Y España investiga las cartas bomba enviadas a diferentes organismos y personas relacionadas con Ucrania y la invasión rusa. Hoy es viernes 2 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El Congreso de Estados Unidos está listo para enviar tan pronto como hoy la ley que fue aprobada en el Senado para vincular a las empresas ferroviarias y los trabajadores a un acuerdo propuesto que se alcanzó entre las empresas ferroviarias y los líderes sindicales en septiembre. Este acuerdo había sido rechazado por 4 de los 12 sindicatos involucrados, creando la posibilidad de una huelga a partir del 9 de diciembre. La votación del Senado fue anunciada de esta manera. En esta votación, los sí son 80 y los no son 15. Un senador respondió presente, según la orden anterior que requería 60 votos para su aprobación. Se aprueba la resolución conjunta. Los senadores votaron un día después de que la Cámara de Representantes votara para imponer el acuerdo. El presidente Joe Biden espera la ley para estampar su firma. Durante la conferencia de prensa conjunta que sostuvo en la Casa Blanca con el presidente Macron de Francia, el mandatario estadounidense destacó sobre este tema. Negocié un contrato que nadie más podía negociar. Lo único que quedaba fuera era saber si tenían o no vacaciones pagadas. Los críticos dicen que el contrato, que no recibió el respaldo de suficientes miembros del sindicato, carecía de niveles suficientes de licencia por enfermedad remunerada para los trabajadores ferroviarios. En otra información, la Corte Suprema dijo el jueves que el programa de la administración Biden para cancelar los préstamos estudiantiles permanecerá bloqueado por ahora, pero los jueces acordaron tomar el caso en abril del próximo año. La decisión del tribunal de escuchar los argumentos en más de 3 meses significa que es probable que determine si las cancelaciones de préstamos generalizados son legales a finales de junio. Eso es aproximadamente 2 meses antes de que expire la pausa recientemente extendida en los pagos de préstamos. La administración quería una orden judicial que hubiera permitido que el programa entrara en vigencia incluso mientras procedían las impugnaciones judiciales, pero como alternativa surgió que el Tribunal Superior sostuviera argumentos y decidiera el asunto. El plan de Biden promete $10,000 en la condonación de la deuda estudiantil federal a aquellos con ingresos de menos de $125,000 o a los hogares que ganan menos de $250,000. Los beneficiarios de la beca Pell, que generalmente demuestran una mayor necesidad financiera, son elegibles para un alivio adicional de $10,000. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha dicho que el programa costará alrededor de $400,000 millones durante las próximas 3 décadas. Más de 26 millones de personas ya solicitaron el alivio, con 16 millones aprobados, pero el Departamento de Educación dejó de procesar solicitudes el mes pasado, después de que un juez federal en Texas anulara el plan. El caso de Texas es uno de los 2 en los que los jueces federales prohíben a la administración implementar las cancelaciones de préstamos. En una demanda presentada por 6 estados, un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos en San Luis también suspendió el plan y ese caso está ante la Corte Suprema. Y cambiamos de rumbo informativo. Una cena de gala en la Casa Blanca cerró la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Washington, D.C. y junto a su anfitrión, el presidente Joe Biden, reafirmaron los fuertes lazos que unen a sus dos naciones. Informa Carolina Valladares.
Con bombos y platillos fue recibido en la Casa Blanca el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El encuentro con uno de los aliados más antiguos de Washington se enmarca en la discusión sobre los desafíos globales para ambos países. Biden aseguró que su esfuerzo para crear empleos en Estados Unidos no desplazará a Europa. Nunca tuve la intención de excluir a las personas que estaban cooperando con nosotros. De todos modos, mi punto es, estamos de vuelta en el negocio. Europa está de vuelta en el negocio. Vamos a seguir creando puestos de trabajo en la industria manufacturera en Estados Unidos, pero no a expensas de Europa. Tras el encuentro, el mandatario francés, que había dejado claro la preocupación en Europa por incentivos incluidos en la nueva ley de reducción de la inflación en Estados Unidos, aseguró que la estrategia se encaminará a buscar la sincronía con Estados Unidos. Sobre semiconductores, hidrógeno, baterías, nuestra industria, seguiremos avanzando en Europa y no estamos aquí para pedir de alguna manera una prueba de amor. Estamos aquí para acordar una estrategia y aclarar las cosas que deberían aclararse. En la reunión, ambos líderes se refirieron a la guerra en Ucrania y a las posibilidades de alcanzar la paz. Estoy preparado para hablar con el señor Putin, si de hecho hay interés en que él decida que está buscando una manera de poner fin a la guerra. Todavía no lo ha hecho. Si ese es el caso, en consulta con el presidente francés y mis amigos de la OTAN, estaré feliz de sentarme con Putin para ver qué quiere y qué tiene en mente. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Las noticias siguen. Autoridades en España continúan investigando la oleada de cartas con explosivos detectadas en las últimas horas para identificar a los responsables. Julia Herrera tiene el siguiente reporte. En España, hasta 6 cartas con material pirotécnico se reportaron en las últimas horas. Una de ellas fue enviada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los investigadores han iniciado las primeras pesquisas, como explicó en rueda de prensa Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad. Nos encontramos en un momento inicial de la investigación. Existe apariencia de que han sido remitidos desde el territorio nacional, pero insisto en ello, prudencia. Una de las cartas fue interceptada el jueves en la embajada estadounidense. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, el artefacto fue detonado por la policía. El miércoles se detectó otra carta dirigida al embajador ucraniano en España y un funcionario de la embajada resultó levemente herido tras abrir el sobre. El ministro de Defensa de Ucrania señaló el jueves a Rusia como autor de los hechos, pero el Kremlin se desmarcó de las acusaciones a través de un comunicado de su embajada en España publicado en redes sociales. Cualquier amenaza o acto terrorista, más aún dirigidos contra una misión diplomática, son totalmente condenables. Por otro lado, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, reiteró el jueves durante una visita a Ucrania la posición de su país. Que ninguno de estos envíos ni ninguna otra actuación violenta va a cambiar el compromiso claro y firme de España, de los países de OTAN y de Unión Europea, de apoyar a Ucrania, porque Ucrania está defendiendo una justa causa. Según la prensa española, los investigadores se encontrarían rastreando entornos de fanáticos prorrusos. Julia Riera, Voz de América, España. Y continuamos con las noticias en Buenos Días América. Defensores de derechos fundamentales explican las razones por las que es necesario incluir a la sociedad civil en las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. Carolina Alcalde con los detalles. El Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, exige que la sociedad civil no sea excluida de la negociación restablecida la semana pasada entre la plataforma unitaria de la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro en México, un proceso que estuvo suspendido durante 13 meses. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, advierte que no se deben cometer los errores de los procesos de negociación que se han llevado a cabo desde el año 2014 y subraya que los derechos humanos no pueden negociarse de manera política. El error básico es pretender utilizar a los presos políticos como bandera para hacerse ver que están logrando objetivos en materia de derechos humanos y obtener de eso beneficios de carácter estrictamente político. Romero alerta que no debe comprometerse la investigación de la Corte Penal Internacional por una negociación política. Pero lo que puede ocurrir es que obviamente en las negociaciones se intente plantear que eso pueda ocurrir, y ha ocurrido en otros lados, que bueno, que se está resolviendo el problema, que hay un supuesto proceso, que siempre aparece esa palabra ahora,
de justicia transicional, donde vamos a lograr la situación en Venezuela, y entonces en virtud de ello, ¿para qué la Corte debe investigar? Y esas negociaciones se utilizan muchas veces para crear la percepción de que se va a lograr más justicia en Venezuela cuando es falso. De acuerdo al Foro Penal, actualmente en Venezuela existen 277 presos por razones políticas, 154 de ellos militares y 123 civiles. Esta semana, el presidente Maduro condicionó las garantías electorales, uno de los aspectos que serán discutidos en México, al levantamiento de todas las sanciones sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Las noticias siguen. Costa Rica aprobó 2 decretos para regular la masiva migración que recibe, principalmente de nicaragüenses y venezolanos. El informe con Donaldo Hernández. El presidente de Costa Rica señaló que la mayoría de migrantes que han ingresado a su país desde el año 2018, alegando persecución política, se han aprovechado, porque en realidad son migrantes económicos. En los últimos 4 años hay 222,000 solicitudes de refugio, que no son solicitudes de refugio legítimas, todas. Alrededor del 90% de las personas que están en condición de solicitantes de refugio no tienen las condiciones mínimas para ser reconocidos. Bajo ese argumento, el jefe de Estado costarricense aprobó 2 decretos que buscan frenar la migración por motivos económicos. La disposición contempla que no se otorgarán permisos de trabajo a los solicitantes de refugio de forma inmediata, y para renovar los permisos vigentes será necesario cumplir varios requisitos. Los solicitantes de refugio tampoco podrán salir del país. Estamos gastando $300 millones al año en atender a esta gente. Organizaciones pro derechos humanos critican la postura del gobierno costarricense por considerar que los migrantes aportan el 12% a la economía, como lo reflejan diversos estudios del país. Los nicaragüenses han sido generadores de riqueza en Costa Rica, no estamos hablando de ciudadanos parásitos. Si le prohíben a alguien que llegue sin nada a un país extraño, que trabaje, entonces le están privando del alimento, ¿verdad? Le están privando de tener un mejor futuro. Sin embargo, Costa Rica asegura que mantendrá firme su nueva política. Donaldo Hernández, Voz de América. En tanto, en Bolivia y Chile se dieron varias reacciones luego de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitiera su fallo en el litigio sobre las aguas del Silala, que comenzó en 2016. El informe con Fabiola Chambi. Luego de 1 hora de lectura del fallo, que es inapelable, la Corte Internacional de Justicia de La Haya consideró que el Silala es un río de curso internacional y que tanto Chile como Bolivia tienen derecho a su uso equitativo y razonable. El organismo internacional también dejó en claro que la mayoría de los reclamos habían quedado resueltos durante el proceso judicial y contestó a todos los puntos con esta frase. Ya no tiene objeto y que por ello no hay lugar que la Corte se pronuncie al respecto. Las reacciones en ambos países fueron diversas y desde diferentes líneas políticas. El expresidente boliviano Eduardo Rodríguez Belcé dijo que no hubo ganadores ni vencidos. Por su parte, el también expresidente Carlos Mesa, un poco más crítico, aseguró que el fallo demuestra la debilidad de la política exterior en el país. En tanto, desde el gobierno, el canciller Rogelio Maita se mostró optimista. Ahora está claro, Bolivia tiene soberanía sobre esos canales que están en su territorio y lo ha aceptado Chile. Podemos desmantelarlos en el momento que así consideremos oportuno. En Chile, el presidente Gabriel Boric expresó su conformidad con el veredicto y destacó el trabajo de su equipo. Nuestro país puede estar tranquilo con la sentencia de la Corte. Hemos obtenido la certeza jurídica que fuimos a buscar y los temas en disputa han quedado resueltos de manera definitiva bajo el derecho internacional conforme a las pretensiones de Chile. Sin embargo, en Bolivia, el Comité Cívico de Potosí, departamento donde se ubica el Silala, anunció que analizarán futuras acciones sobre lo que consideran fue un fracaso de la representación boliviana. En 2016, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Chile de robar y desviar las aguas del Silala hacia su frontera, pero Chile contestó a eso con una demanda. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En Buenos Días América, las noticias siguen. UNICEF revela que cerca de 3 millones de jóvenes sufren por el estancamiento del tratamiento y la prevención del VIH. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Hoy concluye la Semana Mundial de Lucha contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH y SIDA, y la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia advirtió en un informe sobre este tema que unos 110,000 niños y niñas menores de 19 años murieron el año pasado por causas relacionadas con el SIDA, lo que junto con los 310,000 nuevos infectados eleva el número de jóvenes que viven con el VIH a 2,700,000. La UNICEF advirtió en su última instantánea mundial sobre los niños que la prevención y el tratamiento del VIH y el SIDA están casi estancados en los últimos 3 años y que muchas regiones aún no tienen la cobertura de servicios anteriores al COVID-19. En un mensaje divulgado para crear conciencia sobre el tema, el secretario general de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, señaló: el mundo ha prometido acabar con el SIDA para 2030. Estamos fuera de pista. Para acabar con el SIDA debemos acabar con las desigualdades. A pesar de que solo representan el 7% del total de personas que viven con el VIH, los niños y los adolescentes representaron el año pasado el 17% de las muertes relacionadas con el SIDA y el 21% de las nuevas infecciones por el VIH. A menos que se aborden las causas de la desigualdad, acabar con el SIDA seguirá siendo un sueño lejano, advirtió el secretario general de la ONU. Un llamado a adoptar las acciones prácticas comprobadas que ayudan a terminar con el SIDA, más disponibilidad, calidad y adecuación de los servicios de tratamiento, pruebas y prevención del VIH. Sin embargo, el informe señala que las tendencias a largo plazo siguen siendo positivas. Las nuevas infecciones por VIH entre los menores de 14 años se redujeron en un 52% entre 2010 y 2021. Sala de redacción, Voz de América. En Buenos Días, América, la Voz de América en Qatar. Y seguimos en Buenos Días, América. Hoy se cierra la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 y con los 4 últimos partidos en los que se encuentran 2 equipos sudamericanos, se pasará a la fase de octavos de final. Y desde Doha están nuestros colegas Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi. Se cerró ayer otra jornada más de la fase de grupos. Tenemos 4 nuevos clasificados y tenemos a Jacopo Luzzi aquí, soy Nelson Viñoles. Primero hablar de la locura que fue la definición de la noche con tantos cambios de resultado. De repente entraba Alemania, de repente entraba Costa Rica, de repente entraba España, de repente entraba Japón y finalmente clasificaron con mucho sufrimiento Japón y España. ¿Cómo estás, Jacopo? Buenos días, no fue seguramente una noche para quien sufre de corazón porque realmente por 3 minutos, Nelson, Alemania y España se estaban quedando afuera del Mundial. Algo increíble. Al final, Japón, mejor que el anime Holly and Benji, ganaron contra España. Después de haber ganado contra Alemania, se calificaron primeros y Alemania por segunda vez, después de 2018, se quedó afuera y ya en Alemania se está hablando del fracaso, la tragedia, problema que tiene este movimiento futbolista. Hoy se cierran todos los equipos de la fase de grupo. A partir de esta noche, a las 12 de la noche hora de Qatar, habrá 16 selecciones que hacen la valija y se regresan, algunos ya lo hicieron, y habrá 16 selecciones que van a quedarse. ¿Qué partidos tenemos para hoy? Bueno, recordamos que Brasil y Portugal ya se calificaron y esto le quita un poco de interés al día. Se tiene solo que entender si serán primeros o segundos en el grupo. Claro, el partidazo es Ghana-Uruguay. 12 años después, cuando Suárez con la mano evitó un gol de Ghana y después el penal y Uruguay que se calificó, es una revancha y Ghana seguramente quiere ganar y seguir adelante, mientras Uruguay, como nos dijeron ayer algunos aficionados, tiene que empezar a jugar para finalmente poder ganar, porque el equipo está, no es que estamos hablando de un equipo sin experiencia o nombres internacionales como Núñez del Liverpool, pero claro, y otro partido, Serbia-Suiza, con Serbia que había eliminado a Portugal enviándolo a la... repechaje durante la eliminatoria hasta el Mundial. Pero Suiza es un equipo muy organizado y entonces será dura batalla entre los dos. Esos serán los partidos más importantes para esta noche. Insistimos, hoy a las 12 de la noche quedan solo
quedarán solo 16 equipos aquí en Qatar, con lo cual se reduce prácticamente todo, el turismo, la gente que está en la calle, los periodistas, el tránsito que ha sido caótico. Finalmente podremos comprar algunos boletos para los partidos de Otra Esperanza, pero realmente no tenemos ni tiempo de descansar, que mañana empieza otra vez con los octavos. Países Bajos jugarán y abrirán esta nueva fase. Países Bajos, Estados Unidos, Argentina cierra mañana en la noche frente a Australia en un choque que será vital para las aspiraciones, sobre todo de los argentinos, ahora que la llave se les abrió un poco más debido a los resultados. Soy Nelson Viñoles junto a Jacopo Luzzi desde Doha, Qatar, para La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Continuamos con el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y Alemania, que alcanzó 4 goles. Igual se queda corta al naufragar en la fase de grupos en una Copa Mundial por segunda edición consecutiva. Kai Havertz y Niklas Füllkrug salieron al rescate desde la banca con 3 goles en un alocado último cuarto de hora y Alemania doblegó el jueves 4-2 a Costa Rica, pero Japón remontó para derrotar 2-1 a España en el otro partido del Grupo E y quedando en la cima de la llave con 6 puntos, 2 por delante de españoles y alemanes. Costa Rica cerró con 3 puntos. Los 4 veces campeones del mundo, que arrancaron con un traspié de 2-1 frente a Japón, se marchan nuevamente en primera ronda, como les ocurrió hace 4 años en el Mundial de Rusia. Y la furia japonesa pudo más que el tiki-taka español en Qatar. Con una segunda parte arrolladora, Japón se ganó el boleto a los octavos de final del Mundial como primera del grupo al imponerse 2-1 a España ayer jueves. Los dirigidos por Luis Enrique, que partían con el cartel de favoritos, avanzaron como segundos en la llave tras el triunfo de Alemania por 4-2 sobre Costa Rica. El triunfo no les sirvió de nada a los alemanes y Japón, que con la clasificación igual a su mejor resultado en un mundial, se enfrentará en la siguiente ronda a Croacia, que terminó segunda en el grupo F antes del día. España se medirá a Marruecos, que fue primera en esa llave. Tras una primera mitad en la que estuvo a merced de un aplastante dominio español, Japón recuperó el empuje tras el descanso y en apenas unos minutos le dio la vuelta al marcador consiguiendo este pase. Henry Llanos, Voz de América, Washington. El mundo de la música está nuevamente de duelo. Falleció Christine McVie, cuyas composiciones hicieron que el grupo británico-estadounidense Fleetwood Mac se convirtiera en uno de los más famosos de la historia. McVie murió a los 79 años luego de una breve enfermedad, según dijo su familia, en un comunicado publicado en la página de Facebook de la cantante. Nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista adorada a escala universal. Rest in peace, Christine McVie. En otro comunicado, los miembros de Fleetwood Mac, Stevie Nicks y Mick Fleetwood, dijeron que no hay palabras para describir la tristeza de la banda por el fallecimiento de Christine. McVie compuso y coescribió algunas de las canciones más memorables del grupo, clásicos del álbum Rumors como Don't Stop y You Make Loving Fun, así como las canciones Hold Me, Little Lies y Over My Head. En una entrevista con la revista Rolling Stone en junio, McVie reconoció que tenía mala salud y que sufría de un problema de espalda crónico sin dar más detalles. McVie y Fleetwood Mac subieron al escenario por última vez el 25 de febrero de 2020 en el London Palladium para un tributo a Peter Green, cofundador de la agrupación. Las contribuciones de McVie fueron clave para el éxito de Fleetwood Mac con los álbumes Tusk y Mirage, el cual contiene Hold Me, que se ubicó entre los primeros 5 lugares de las carteleras. Rumors, que incluye Go Your Own Way de Lindsey Buckingham y Dreams de Stevie Nicks, recibió un Grammy como álbum del año en 1978. La campaña presidencial de Bill Clinton adoptó la canción de McVie Don't Stop y la banda se reagrupó para tocar en la toma de posesión del mandatario en 1993. McVie ganó 2 premios Grammy y en 2014 recibió un reconocimiento de la Academia Británica de Compositores y Autores por su trayectoria. Christine Perfect nació en Inglaterra en julio de 1943. Comenzó a hacer música mientras estudiaba en la escuela de arte y tocaba con una banda llamada Chicken Shack antes de integrarse a Fleetwood Mac y casarse con su bajista John McVie. Fueron 2 de las canciones de Christine McVie, Over My Head y Say You Love Me,
las primeras que sonaron de la agrupación en las estaciones de radio de Estados Unidos. Rumors, grabado cuando Johnny y Christine McVie se estaban divorciando, vendió más de 40 millones de copias. El álbum, que incluye You Make Loving Fun, estuvo varios años en cartelera y pasó 31 semanas en el primer lugar. A veces creemos que nuestros héroes musicales nunca van a morir, pero en solo una semana se fueron Pablo Milanés, Irene Cara y ahora Christine McVie. La revista Billboard dice que la cantautora británica pasó a la historia como una de las más influyentes artistas musicales del siglo XX. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.